Definitivamente, eso es una otra prueba de que Estados Unidos y Colombia son unos socios y amigos de verdad. Lo que significa Estados Unidos hoy en día para Colombia es que somos, o es Estados Unidos el primer socio comercial, el primer socio tanto en exportaciones como en importaciones, el primer socio en inversión extranjera directa, que es el tema que nos trae hoy, y lo ha sido siempre. Y estos mensajes que manda el gobierno estadounidense hacia Colombia, pues son muy importantes porque es una comprobación de que esto que te estoy diciendo es de verdad, va en serio y que Estados Unidos quisiera que toda esa inversión se relocalizara, ojalá, en esta región, pero especialmente Colombia, que por su localización geográfica es el punto ideal para hacer esa relocalización. Bueno, ahí como dice Ricardo, efectivamente Colombia es la punta de lanza para este programa que trae Estados Unidos. Y digamos que su estrategia de relocalización nace desde la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En ese momento se empieza a ver cómo las empresas americanas tienen como la necesidad de ubicarse en otros países, si bien muchas de ellas lo que han hecho es irse a países asiáticos cercanos a China, también han identificado que necesitan estar mucho más cerca de Estados Unidos. Y dentro de esa estrategia de relocalización, pues uno de los puntos más importantes es América Latina. Sin embargo, aquí es importante señalar que América Latina, pero con principal énfasis en Colombia. Colombia es el país que pues, ha sido socio comercial de Estados Unidos preferentemente. Como decía Ricardo, nosotros somos los principales receptores de inversión extranjera directa de Estados Unidos. Y dentro de este programa de relocalización tenemos unas ventajas que hemos encontrado en diferentes análisis y dentro de esos análisis que hemos hecho desde AmCham Colombia para que efectivamente podamos atraer esa inversión extranjera. Si bien nosotros sí estamos preparados y digamos que tenemos las condiciones adecuadas frente a los criterios que tienen los inversionistas para invertir en un país, no debemos olvidar que la pandemia también ha hecho que que otros países se actualicen y que esto se vuelva una competencia de inversión extranjera. Entonces hay países de la región que también se están poniendo al día y eso tiene que invitarnos a nosotros a ponernos al día y en actualizar ciertos temas como tiene que ser el tema de infraestructura, la inversión en tecnología, sobre todo alistarnos en el tema de infraestructura 4.0 en tecnología. Los costos laborales y la mano de obra es uno de los puntos primordiales en donde el inversionista tiene en cuenta esos costos al momento de tomar la decisión y ahí hay que actuar y que hacer cosas. Y lo mismo en el fortalecimiento de la cultura exportadora. Este gobierno ha hecho un trabajo muy importante alrededor de la cultura exportadora en facilitar el comercio, pero creo que tenemos que hacer más para fortalecerlo. Sí, yo agregaría inclusive todo esto que lo recogería en certeza jurídica, ¿sí? Que nosotros lo hemos tenido, pero el gobierno tiene que hacer eso y efectivamente lo que dice Santiago, esto se torna en una competencia entre los países de la región, Chile, Perú, los centroamericanos, y nosotros tenemos que ser más innovadores y tener condiciones que permitan ganar esa carrera, porque es una carrera, Santiago, como lo bien lo dice, es una carrera con los demás. Entonces, nosotros tenemos unas condiciones, pero tenemos que llegar primero. Hay que ir mucho más allá. En temas laborales, lo que decía Santiago esbozaba, hay que permitir una flexibilización en el trabajo, en la contratación de las personas.
un tema de lograr que no haya tantos abusos en temas de temas de enfermedades, por ejemplo, que es lo que se llama la estabilidad laboral reforzada. En el tema tributario, pues hay unos impuestos en Colombia regresivos, sin ir más lejos, el impuesto de industria y comercio, por ejemplo, que es un impuesto que se cobra sobre los ingresos brutos. Eso explicarle a un inversor extranjero que eso se cobra y cada municipio donde ellos operen tienen que pagar eso, es un poquito difícil. El gobierno ha querido pues, traer ese impuesto para que se pague generalmente dentro de los impuestos que cobra la nación y eso se pasen a los municipios. Eso sería maravilloso. Frente al tema tributario, es que efectivamente los inversionistas necesitan reglas claras y esas reglas claras no se pueden estar modificando cada 2 o cada 3 años. Digamos que la ley de crecimiento trajo unos temas importantes para la inversión extranjera, como lo decía Sebastián, el decreto de megainversiones es un decreto, digamos, innovador en términos de la atracción a la inversión extranjera, pero tenemos que luchar mucho más por mantener esas reglas claras. Y en ese momento de pandemia, no tenemos que apostarle a los impuestos para recuperar la inversión o el gasto que tuvo el Estado. Tenemos que ser mucho más creativos y tenemos que generar otras fuentes de ingresos diferentes al tema tributario. Y aquí también quiero hablar un poco frente a la parte local. Bogotá, dentro de su plan estratégico, está hablando de temas de impuestos a los que mejor les fue en la pandemia. A nadie le fue bien en la pandemia. Digamos que tuvieron mejores ingresos o tuvieron una actividad económica, pero no podemos incrementar el costo tributario porque eso también aleja la inversión. Y lo que tenemos que buscar es atraer esa inversión para generar más empleo. Entre más empleo genero, pues más ingresos y más recursos se van a emplear. El empleo que generan las empresas americanas es un empleo pues, formal, con capacidad de crecimiento. Hay ejemplos de pasantes que entraron a una empresa americana y terminaron de presidentes de la empresa en Colombia. O sea, eso es algo realmente que hay que destacar porque ellos, lo que le dejan esas empresas al país en ese término de capacitación es supremamente grande. Y la inversión depende de qué va a llegar, porque si llegan en servicios, que es de lo más rápido para que se establezcan en BPOs, por ejemplo, pues el empleo es inmenso. Es decir, ya tenemos aquí Amazon, por ejemplo, ya ha manifestado de que va a crecer en varios miles sus empleos aquí en Colombia, aprovechando pues muchas ventajas que tiene el país en el idioma, en la neutralidad del español. En temas de conectividad, uno cree que estamos mal conectados. No, estamos relativamente bien. ¿Hay que mejorar? Claro que hay que mejorar, pero hay cosas importantes en eso. En nuestra logística aérea, por ejemplo, pues no se les olvide que Bogotá es el aeropuerto de más tráfico en transporte de mercancías de Latinoamérica, más grande que los de Brasil y México. Tenemos un potencial en temas de tecnología, en temas de programación, inclusive aplaudimos el programa del gobierno de capacitar a 100.000 jóvenes en programación, de lo cual hemos estado apoyando ese programa. Hay algunas, el tema de reinversión, por ejemplo, que eso también no hay que olvidarlo. Hay empresas que quieren traer y producir mucho más aquí en la región, mucho más aquí en Colombia, para exportar a otros países de la región y relocalizar esa fabricación que se hace en otras partes, volverla aquí en Colombia más grande.
Hay sectores golpeados, el automotriz, que nosotros hemos sido excelentes en temas de autopartes, pero ese es un sector supremamente golpeado, pero hay que impulsarlo y sacarlo adelante. Básicamente diría yo eso, el sector agrícola, pues ese sí ha tenido Colombia, ese sí es un potencial inmenso, inmenso. Lo que tiene Colombia lo vimos Es que si hay alguien de quien tenemos que aprender para mitigar el impacto del medio ambiente, es de las empresas americanas. Se crean unos mitos alrededor de las grandes industrias y de las grandes empresas, cuando son estas empresas las que más cuidan el medio ambiente, las que tienen más reglas claras, sistemas de calidad específicos, protocolos que generan, que son un ejemplo para el resto de países. Entonces, el mensaje es, no hay que tenerle miedo a este tipo de inversión, al contrario, ellos vienen y nos enseñan, ellos vienen y nos traen sus buenas prácticas para compartirlas con los empresarios nacionales, con la industria nacional y con el país para poder cuidar el medio ambiente, generar su producción y generar riqueza. Las dos cosas van de la mano. Tú cuidas el medio ambiente y a la vez estás generando mayor productividad y mayor competitividad en los diferentes sectores, llámese agrícola, llámese el industrial, el manufacturero. Entonces, yo creo que tenemos que aprender mucho de ellos y utilizarlo como un ejemplo para el desarrollo.